La procuración de la justicia para mantener el orden social en México le compete al Ministerio Público, cuya principal función es la persecución de delitos. Con el auxilio de la Policía Ministerial y de peritos especializados se realiza la investigación de los delitos y recolección de elementos de prueba, con el fin de ejercitar la acción penal ante el órgano jurisdiccional. En la fase de investigación, el Ministerio Público funge como autoridad y una vez consignado el asunto ante el juez, asume el papel de parte en el proceso penal. El Porfiriato fue una era de contrastes. Se edificaron grandes palacios y se promulgaron leyes modernas bajo la divisa de orden y progreso. Pero, ¿cómo funcionaba la justicia en este régimen autoritario? Es por eso que exploraremos una figura clave pero limitada: el Ministerio Público, una institución que existía en la ley, pero que en la práctica servía al dictado de un solo hombre, Porfirio Díaz. Para entender al MP porfiriano, debemos viajar mucho más atrás, a la colonia. La idea de un defensor de los intereses de la sociedad y del Estado no es mexicana, sino virreinal. Estamos hablando de la figura del promotor fiscal o simplemente fiscal de la Real Audiencia. Su papel era asegurar la justicia real, velar por los bienes de la corona y hasta defender a grupos vulnerables como los indios. A lo largo del turbulento siglo XIX, el cargo de fiscal cambió de nombre varias veces: agente fiscal o procurador, pero la esencia siempre se mantuvo, es decir, un abogado del Estado. Cuando Porfirio Díaz tomó el poder, esa herencia burocrática estaba lista para ser institucionalizada bajo un nuevo nombre. El legado es claro: el MP en 1876 era la persistencia de una figura creada para servir a la cabeza del poder, ya fuese al rey o el presidente general. La Constitución de 1857 ya contemplaba la existencia de funcionarios encargados de la persecución de delitos, pero fue bajo el Porfiriato cuando se intentó dar cuerpo y forma a esa idea. El verdadero esqueleto del MP se establece con leyes como la Ley de Organización del Ministerio Público Federal de 1908, la cual reglamentó sus funciones en los tribunales federales. Su dependencia era total. El MP no era un órgano autónomo como lo es hoy, pues estaba orgánicamente adscrito y jerárquicamente subordinado al Ministerio de Justicia o Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Y esto era crucial, pues significaba que sus nombramientos y remociones dependían directamente de la voluntad del Ejecutivo. Si el presidente no quería que un caso avanzara o que un individuo fuera perseguido, pues el MP no tenía las herramientas ni la autoridad moral para oponerse. En palabras de la época, el MP era más que un defensor de la legalidad, era un procurador de los intereses del gobierno. Esto explica por qué el sistema de justicia era más una herramienta de control político que de verdadera imparcialidad. El oscuro ápice de esta subordinación se encuentra en la práctica más infame de la época, la llamada Ley Fuga. Es importante recalcar que la Ley Fuga nunca fue una ley oficial, fue un eufemismo, una orden tácita, una práctica sistemática y brutal para justificar el asesinato extrajudicial de los detenidos. Cuando un detenido, usualmente un opositor, un bandido o un rebelde, era puesto en libertad o trasladado, se simulaba que intentaba escapar. El resultado siempre era el mismo: un disparo por la espalda, la ejecución sumaria. Pero, ¿qué hacía el Ministerio Público ante estos crímenes de Estado? En la mayoría de los casos, simplemente validaba el reporte policial, se archivaba el caso como muerte en intento de fuga, y todo esto sin una investigación real. Los agentes fiscales se encontraban en una encrucijada moral. Solamente tenían dos opciones: obedecer a su superior, que era el ejecutivo, y mantener el orden a costa de la vida, o enfrentar el poder y perder su puesto o hasta algo peor. La existencia del MP, con toda su formalidad legal, no fue suficiente para detener las prácticas represivas. Fue la prueba de que en el Porfiriato el poder residía en el general, pero no en el Código Penal. La transformación post-revolucionaria y la Constitución de 1917. Iniciaremos con la creación de la Procuraduría General de la República, PGR. La reforma de 1900, que separó al Procurador General y al Fiscal de la Suprema Corte
y la posterior consolidación con la Constitución de 1917. De tantos intentos por establecer una ley que apoyara a los ciudadanos mexicanos en sus derechos, es hasta 1917 cuando un grupo de mexicanos colaboraron para la realización de la Carta Magna. Es ahí que el Ministerio Público adquiere facultades precisas que le dan contenido humano de protector de la libertad del hombre y la legalidad. Los constituyentes de 1917, inspirados en las ideas de Venustiano Carranza, marcan el momento más trascendente para el Ministerio Público, al delimitar las funciones de la autoridad del Ministerio Público y de la autoridad administrativa. Antes de esta delimitación existían verdaderos atentados por parte de los jueces hacia los derechos. La sociedad recuerda horrorizada los atentados cometidos por jueces que, ambiciosos de renombre, veían cuando llegaban a sus manos los procesos donde les permitían una aprehensión en contra de personas inocentes, y en otros casos en contra de la tranquilidad y el honor de las personas y familias, no respetando las barreras mismas de la ley. Las leyes orgánicas del Ministerio Público Federal y del Distrito y de Territorios Federales que se expiden en 1919 fueron las primeras que se ajustaron a las disposiciones de la Constitución de 1917, estableciendo un giro importante en el Ministerio Público. Es así que el 13 de diciembre el Ministerio Público se estableció como el único titular de la acción penal, esto gracias a la Ley Orgánica del Distrito Federal de 1929, que da importancia a la institución y crea el Departamento de Investigaciones, con agentes adscritos a las delegaciones, los cuales sustituyen a los antiguos comisarios. El gran debate de funciones, la discusión en el Congreso Jurídico Mexicano de 1932 sobre si el Ministerio Público debía ser un órgano autónomo, solo investigación y acusación, o seguir unificado al Ejecutivo, también asesoría y representación. Luis Cabrera defendió la necesidad de independizar las funciones del Ministerio Público de las autoridades políticas y de los tribunales federales, para garantizar su objetividad e imparcialidad. Sostenía que las funciones de velar por los intereses del gobierno y, simultáneamente, por los intereses de los gobernados eran incompatibles y antagónicas si provenían del mismo órgano. Su propuesta buscaba un ministerio público que actuara con autonomía técnica y de gestión, enfocado únicamente en la procuración de la justicia y la defensa de la legalidad. Luis Cabrera defendió la necesidad de independizar las funciones del Ministerio Público de las autoridades políticas y de los tribunales federales, para garantizar su objetividad e imparcialidad. Sostenía que las funciones de velar por los intereses del gobierno y, simultáneamente, por los intereses de los gobernados eran incompatibles y antagónicas si provenían del mismo órgano. Su propuesta buscaba un ministerio público que actuara con autonomía técnica y de gestión, enfocado únicamente en la procuración de la justicia y la defensa de la legalidad. Por otro lado, Emilio Portes Gil, quien había sido Procurador General de la República y presidente interino, consideraba que el Procurador General de la República era, por naturaleza, el consultor jurídico del Gobierno Nacional. Su postura abogaba por mantener la estructura existente, donde el Ministerio Público formaba parte integral del Poder Ejecutivo, argumentando que esto solo permitía una acción coordinada y eficaz en la administración de la justicia y la defensa de los intereses del Estado. La ley de 1908 ya había determinado que el Ministerio Público dependía jerárquicamente del Ejecutivo. El Ministerio Público era el organismo encargado de dirigir y conducir en forma exclusiva la investigación de los hechos delictivos. Tenía la facultad de practicar todas las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. En el sistema inquisitivo, el Ministerio Público no solo investigaba, sino que sus actuaciones en la averiguación previa tenían un gran peso probatorio y servían como base para el ejercicio de la acción penal y el proceso judicial posterior. Esto le otorgaba un control significativo sobre el destino del caso. Tradicionalmente, el Ministerio Público ostentaba un monopolio de la acción penal, lo que significaba que solo él podía llevar un hecho delictivo ante un juez para iniciar un proceso formal. El Ministerio Público tenía amplia discrecionalidad para determinar qué pruebas recabar y cuándo cerrar la investigación.
con el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Este modelo, si bien buscaba la eficacia en la persecución del delito, generaba críticas por la concentración de poder en una sola figura y la potencial vulneración de derechos, ya que la división de roles, investigar, acusar y juzgar, no estaba claramente definida en la fase inicial. La reforma penal de 2008 en México buscó mitigar este poder a través del sistema penal acusatorio y oral, que establece una clara separación de las funciones entre el Ministerio Público y el juez de control. Bajo el nuevo sistema, el Ministerio Público sigue siendo encargado de la investigación, pero la figura de la averiguación previa ha sido sustituida por la carpeta de investigación, y sus acusaciones están sujetas a mayor control judicial y a los procesos de publicidad, contradicción e inmediación. Desde la formación del Ministerio Público en México hace más de 100 años se había mantenido vigente el sistema tradicional. En este, la actividad principal del MP es la de realizar diligencias de averiguación previa, es decir, recolección no de datos, sino de verdaderos elementos de prueba, mismos que el juez utiliza para imponer la prisión preventiva e incluso dictar una sentencia condenatoria en contra del imputado. El Ministerio Público en México gozaba de un gran poder y fortaleza bajo el modelo tradicional, debido a que la investigación se traducía en un verdadero proceso con validez en lo actuado por el fiscal, lo que dio origen a prácticas perniciosas y corrupción. Esto derivaba en la falta de conclusión o dilación de las investigaciones de los delitos denunciados, detenciones irregulares, ineficiencia y corrupción en la integración de la averiguación previa, violación a los derechos humanos de la víctima y la persona procesada durante la averiguación previa, entre otros. La percepción social del Ministerio Público mexicano es muy negativa para los años 2000, pues se le relacionaba con la ineficiencia, la arbitrariedad, la corrupción, el maltrato a los ciudadanos y el abuso de poder. Según la encuesta de victimización y eficacia institucional realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica en el Distrito Federal y Estado de México en el 2007, el Ministerio junto con la Policía son las instituciones peor calificadas, obteniendo resultados de 4.3 en una escala del 1 al 10. Por esto, el Estado mexicano, siguiendo la tendencia en América Latina, el 18 de junio del 2008 reformó su constitución para modificar su sistema de justicia penal. Esta reforma tuvo como finalidad instaurar un sistema procesal penal acusatorio en concordancia con los procesos penales modernos y con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos. En esta reforma se aprobó reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Las fracciones 21ª y 23ª del artículo 73, la fracción 7ª del artículo 115 y la fracción 13ª del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma constitucional estableció los siguientes principios para orientar la transformación de las instituciones operadoras del sistema de justicia penal. Presunción de inocencia. Es el Estado quien debe demostrar ante un juez, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del imputado, y no dicha persona la que debe demostrar su inocencia ante el Estado. Publicidad. El proceso penal se desarrollará mediante juicios públicos y orales que permitan un escrutinio social a la impartición de justicia. Los jueces, ministerios públicos, policías y defensores están sometidos al control social. Inmediación. El juez tiene la obligación de estar presente en todas y cada una de las actuaciones procesales, y toda audiencia se debe realizar en presencia de las partes. Con este principio se da seguridad tanto al acusado como al ofendido de que no se realizará ninguna actuación sin que estén presentes y den fe de la legitimidad de la misma. Concentración. Todos los actos necesarios para desarrollar el juicio se deben realizar en una misma audiencia, asegurando una justicia pronta y expedita. Continuidad.
Las audiencias deben desarrollarse de manera continua y sucesiva hasta su conclusión. Una vez iniciado el proceso, se procurará que no existan dilaciones y éste se desarrolle eficazmente hasta su culminación. Contradicción. Las partes pueden conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Con la reforma al sistema penal, el esquema procesal se modifica sustancialmente. Serán 3 las etapas que conforman el procedimiento, cada una dirigida por una autoridad diferente para garantizar la imparcialidad e independencia en el procedimiento. La primera fase es la de investigación, a cargo del Ministerio Público. Le sigue la fase intermedia, a cargo del juez de control, y por último está la fase de juicio oral, a cargo del Tribunal de Juicio Oral. La investigación preliminar, misma que le corresponde al Ministerio Público auxiliado de la Policía de Investigación, consiste en conducir la investigación del delito para lograr el esclarecimiento de los hechos en materia de la denuncia, con la finalidad de recolectar los elementos necesarios y suficientes para fundamentar y motivar la acusación penal pública. En esta fase tiene lugar la audiencia de formulación de la imputación. En presencia del juez, el Ministerio Público debe comunicar a la persona imputada con todo detalle y por completo el hecho que se le atribuye, el modo de comisión, el grado de intervención y la circunstancia en que se desarrolla la investigación en su contra. Además, deberá poner a disposición de ésta las actuaciones reunidas en su contra. Una vez formulada la imputación del Ministerio Público, la persona imputada tendrá derecho a rendir sus declaraciones preliminares. Antes de cerrar la audiencia de imputación, el juez deberá señalar la fecha para celebrar la audiencia de vinculación a proceso. El Ministerio Público deberá solicitar la vinculación a proceso y en la misma audiencia expondrá los antecedentes de la investigación con los que considera se acreditan los datos que establecen un cometido de delito y la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión. Si este es el caso, el juez podrá resolver sobre la vinculación a proceso. Los efectos de la vinculación a proceso son: suspender el curso de la prescripción de la acción penal, fijar el plazo para el cierre de la investigación penal, fijar los hechos delictuosos por los que se continuará la investigación en la etapa preliminar, que el Ministerio Público pierda la facultad de archivar temporalmente el procedimiento. Una vez que se ha declarado cerrada la investigación, el Ministerio Público tiene un plazo para formular la acusación por escrito. Cuando la acusación esté formulada, debe enviarse al juez de control, quien citará a la audiencia intermedia. La figura del Ministerio Público durante el Porfiriato es una lección histórica. Nos enseña cómo una institución nacida para la justicia puede ser cooptada y neutralizada por el poder centralista. No fue sino hasta la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución en 1917 que se sentaron las bases para un Ministerio Público más fuerte y eventualmente más autónomo, buscando corregir los abusos y la subordinación que caracterizaron esa época. El camino hacia la justicia imparcial fue largo, y la sombra del fiscal porfiriano, subordinado al Ejecutivo, es un recordatorio de que la ley solo funciona cuando tiene la voluntad política de ser independiente.